Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo está Buenas Marcia? noches. ¿Qué haces, José? Hola Jime, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Bien, ¿vos? Buenas noches, muy bien, qué gusto de verte. Qué bueno Igualmente. encontrarnos por acá. Te juro. Vamos a compartir un lindo momento. Ujú. Hoy junto con todos los que se están conectando, vamos a iniciar este ciclo de charlas. Muy buenas noches a todos. Bueno, los que ya vienen conectándose en esta semana, bienvenidos nuevamente. A los que quizás es la primera vez que se conectan, le damos las bienvenidas a este ciclo de charlas que se ha organizado desde el Colegio de Bioquímicos de Salta, en el marco de lo que es la Semana del Bioquímico. Mañana es nuestro día, así que es un día de festejo. Y bueno, por ese motivo hemos decidido darle este contexto, compartir con profesionales que nos han ido visitando en esta semana, estos últimos 2 días. Y hoy tenemos el honor de presentar la última conversación con la doctora Salido, que, bueno, para mí es un placer presentarla. Es una persona que le tengo muchísima estima y muchísima admiración profesional. Antes de arrancar la charla, quería hacer unos anuncios parroquiales para los que, bueno, ya les llegaron seguramente del Colegio de Bioquímicos, les fueron comunicando para la muestra fotográfica que estamos haciendo. Recuerden que hasta hoy era la posibilidad de mandar las fotos. El día viernes se van a publicar y van a estar expuestas en todas las redes sociales para que el día 30 se va a elegir a la mejor foto de acuerdo a las interacciones que hayan en las redes. Y bueno, van a aparecer los flamantes ganadores de este sorteo. Que bueno, la idea es mostrar un poco lo que se hace dentro de los laboratorios, nuestra profesión, y mostrar un poco también ese lado artístico que tienen los profesionales. Porque después de todo esto es un arte también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle comienzo a esta última jornada, de la cual estoy muy feliz de que, no que sea la última, sino muy feliz de cómo se desarrolló. Y quiero agradecer principalmente a todas las personas que están atrás, en el soporte técnico, en el Colegio de Bioquímico, eh, que hacen posible todo esto. Bueno, como les decía, le voy a dar el lugar y la presentación a esta profesional de la provincia de Tucumán. Ella es la doctora Jimena Salido, perdón. Eh, es bioquímica egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctora en bioquímica de la UBA y actualmente es jefa de trabajo práctico en la Universidad Nacional de Tucumán. Nos va a dar una charla sobre biología molecular aplicada en lo que es infecciones de transmisión sexual, que en donde no solamente es un tema muy importante para que tengamos en cuenta en este marco del mes del bioquímico, sino que también junio es el mes de la fertilidad y cuán relevante es el diagnóstico de este tipo de infecciones en lo que son las parejas que están cursando un proceso de infertilidad y que buscan un tratamiento. Así que, bueno, sin más preámbulos, Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, José, por esa presentación tan sentida. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, decime si Dale. se ve. Todavía no. A ver, ahí va queriendo. Eh, Modo presentación, ¿está? ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas noches. Bueno, como José ya me presentó, mi nombre es Jimena. Y hoy vamos a hablar, me gusta la palabra que he usado, el conversatorio, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico por biología molecular aplicado a las infecciones de transmisión sexual. Para ponernos un poco en contexto de qué es lo que pasa a nivel mundial con las infecciones de transmisión sexual, les traigo unos datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde se estima que por día aproximadamente 1 millón de personas van a contraer alguna de las infecciones de transmisión sexual y la mayoría la va a cursar de manera asintomática.
No solo eso, sino que se estima que aproximadamente 291 millones de mujeres en el mundo son portadoras del virus del papiloma humano y 417 millones de personas están infectadas por el virus del herpes simplex tipo 2. La OMS además estima que durante el año 2020, 357 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron alguna de las 4 ITS curables más frecuentes. ¿Cuáles son? Clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Y si observan el mapa, donde se ven las regiones OMS, lo que es América se ubica en la segunda posición en cuanto a la frecuencia de estas infecciones de transmisión curables. ¿Qué es lo que pasa con los agentes que causan estas enfermedades? Están identificados unos 30 entre virus, bacterias y parásitos. De estos 30, no todos o todos se transmiten de manera sexual, pero también se pueden transmitir de manera vertical, de la madre al hijo, tanto antes, durante como después del parto. Y de estos 30, un poquito más de 30, 8 son los más prevalentes. Y de esos 8, 4 son curables. Entonces, si tenemos estos patógenos que causan infecciones que son curables, ¿por qué seguimos viendo estos números tan altos de infecciones de transmisión sexual con todas las complicaciones que conllevan, ¿sí? Desde la salud reproductiva hasta la salud sexual de varones y mujeres, como la salud de esos niños que nacen de madres infectadas? Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la mayoría de las veces las infecciones de transmisión sexual se presentan de manera asintomática. Entonces lo que vemos en la clínica es la puntita del iceberg, donde la mayoría de las veces no van a tener síntomas, van a ser muy inespecíficos, lo que nos lleva a que la sospecha diagnóstica sea difícil y por lo tanto el diagnóstico certero muy complicado, y esto se da así principalmente en las mujeres. Lo importante que es, ¿no? Que sean las mujeres, que son justamente las que por ahí tienen más controles que los varones en cuanto a la salud reproductiva al tener embarazos, son generalmente más captadas por el sistema de salud que los varones. De todas maneras, cursan estas infecciones muchas veces de manera asintomática. Y cuando hay síntomas, se ven con mayor frecuencia en los varones. Esto dificulta enormemente el diagnóstico. Por otro lado, portar una infección de transmisión sexual va a aumentar hasta 3 veces el riesgo de contraer o de transmitir el virus de... Algunas de estas infecciones de transmisión sexual van a ser causas muy importantes de enfermedad inflamatoria pélvica y de infertilidad, tanto en varones como en mujeres. Y es preocupante el aumento que se está observando de la farmacoresistencia de algunos de estos microorganismos, sobre todo de Neisseria, ¿sí? A pesar de que son infecciones que van a cursar muchas veces de manera asintomática, no son inocuas, ¿sí? Tenemos muchas complicaciones que se van a presentar tanto en la mujer embarazada como en la mujer no embarazada, ¿sí? En la mujer embarazada, abortos espontáneos en primer y segundo trimestre, parto pretérmino, ruptura pretérmino de membrana, muerte intraútero, y en la mujer no embarazada, esterilidad, embarazos ectópicos, dolor pelviano crónico, y también favorece la adquisición de otras ITS, además de el virus del VIH. Con este panorama, ya desde los distintos organismos de salud se viene trabajando hace varios años en estrategias mundiales que ayuden a contrarrestar esta situación, que luchen contra la transmisión del VIH, de las hepatitis víricas y de las infecciones de transmisión sexual. La última actualización, que era hecha por la OMS en el periodo 2022-2030, tenía como meta que el número de casos nuevos fuera en franco descenso. La realidad es diferente a esto, ¿sí? La situación actual, que es una extrapolación en realidad de la tendencia que se viene observando de los últimos años, es que estamos medio amesetados en cuanto a los nuevos casos de infecciones. Porque uno de los motivos por los que se trata de explicar esto es justamente que muchas veces estas infecciones van a transitar de manera asintomática. Entonces la sospecha clínica es difícil. Y en países como el nuestro no contamos con programas de cribado, por cuestiones económicas, entre otras cuestiones. ¿Qué es el cribado? Es justamente el diagnóstico en una población sana para captar a aquellos pacientes asintomáticos.
Entonces, no contamos con estos programas de cribados que sean adecuados, y la OMS lo que le está pidiendo a los países en general es que aumenten la capacidad de los laboratorios de diagnóstico para así lograr gestionar mejor los casos de infección y mejorar la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual. Y para nosotros, siendo a nivel mundial las Américas, está en la segunda posición en cantidad de casos nuevos, es importante ir tomando conciencia de lo que implica aumentar nuestra capacidad como laboratorio, ¿sí? A pesar de que en el gráfico veíamos que la estimación de la OMS es que estaba amesetándose este número de casos nuevos por año, los distintos portales de noticias, el boletín de Argentina, muestran una realidad diferente. Se ve un aumento. Y muchas personas trabajadoras de la salud, lo han asignado, lo han adjudicado a la pandemia. Durante la pandemia, el confinamiento ha llevado a que muchas personas no tengan acceso a salud. Pero la OMS dice que este aumento en realidad es prepandémico. Ya en el 2019 se encendieron varias alarmas a nivel global diciendo esto: tenemos una población joven donde se ve como una relajación de lo que son las medidas preventivas para la transmisión de estas infecciones y hay un aumento global. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, ¿o a qué se debe esto? Una parte importante es lo que acabamos de decir, que es el tema de que muchas de estas infecciones cursan de manera asintomática. Y otra parte importante es cómo se van a presentar estos agentes y cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? En cuanto a la presentación, para hacerlo más didáctico, a mí me gusta separarlo en tres grandes grupos. Tenemos por un lado aquellas infecciones de transmisión sexual que se presentan como lesiones ulcerativas, y dentro de este grupo los mayores exponentes van a ser el Treponema pallidum y el virus del herpes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Desde la clínica, al médico, cuando el paciente tiene la lesión en un sitio anatómico visible, no la tiene, por ejemplo, intravaginal o en el recto, o sea, está en un sitio visible, le es sencillo discriminarla desde la clínica porque el treponema normalmente produce lesiones que son únicas, generalmente indoloras, grandes, de fondo limpio y bordes sobrelevados. En cambio, el virus del herpes va a producir lesiones ulcerativas múltiples y muy dolorosas. Entonces, muchas veces el diagnóstico de las lesiones ulcerativas es meramente clínico. El segundo grupo de lesiones son las lesiones proliferativas. Y acá, como exponente o como único exponente en realidad, tenemos el virus del papiloma humano. Para el diagnóstico del HPV, que hay muchísimos programas nacionales que están buscando hacer cribados de la población, hay camiones que uno ve por ahí en la calle o que se instalan en plazas haciendo este cribado de la población sana, es por biología molecular, porque la mayoría de los virus se van a diagnosticar por biología molecular, ¿sí? Entonces, hoy no nos vamos a referir al diagnóstico del HPV, pero si hay preguntas lo podemos hablar al final. Y el tercer grupo de lesiones va a ser las lesiones exudativas. Dentro de las lesiones exudativas, los agentes involucrados van a ser aquellos que causan uretritis y cervicitis, uretritis en varones, cervicitis en mujeres, como gonorrea, clamidia trachomatis de las cero variedades de A a la K, urea plasmodialyticum y micoplasma genitalium. Y en este grupo también tenemos el agente causal de vaginitis, que es la Trichomonas vaginalis. ¿Hay otros agentes causantes de infecciones de transmisión sexual relevantes? Sí, claro. Por ejemplo, el HIV, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B. Pero para estos virus, como acabo de decir, para la mayoría de los virus en general, la biología molecular es la herramienta diagnóstica de uso habitual. Entonces, hoy no me voy a explayar en este sentido, sino que voy a hablar de estos patógenos, que en su mayoría son los agentes que se ven con más relevancia como agentes causales de infecciones de transmisión sexual curables. Entonces, son curables, pero no estamos pudiendo bajar las tasas de transmisión. Y como dije, una pata importante de esto puede ser problemas o inconvenientes que tengamos actualmente en el diagnóstico de estas infecciones. Lo clasifico de esta manera a fines didácticos. Diagnóstico convencional, que es el que utilizamos de rutina en nuestro laboratorio, y el diagnóstico por biología molecular, que me voy a referir principalmente a lo que es la real-time PCR. Hay otras técnicas
¿sí? Incluso hay técnicas, equipos cerrados, hay muchísimo, la verdad, en el mercado, pero la pandemia nos ha generado una gran oportunidad. Ha obligado a muchos laboratorios a equiparse, entonces tenemos la herramienta y podemos usar la Real-Time PCR. Por eso la traigo a colación, ¿sí? En cuanto al diagnóstico convencional, es lo que utilizamos a diario en el laboratorio: cultivo, microscopía, pruebas rápidas. La OMS, hace unos años, y otros organismos de salud también, como la Sociedad Argentina de Infectología, plantea que en ciertos entornos en los que se disponga de pruebas moleculares, se recomienda que el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual se haga en función de los resultados de esas pruebas, sobre todo en poblaciones vulnerables, que son aquellas que tienen personas que están con mayor exposición, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, adolescentes en algunos entornos y las embarazadas. Entonces, sí, la pandemia de alguna manera nos obligó a adquirir la tecnología, es hora de ponerla al servicio del paciente y de la comunidad médica. ¿Cómo? Bueno, generando justamente estos espacios donde podamos mostrarle a los médicos, a los pacientes en general, que hay otras maneras de hacer el diagnóstico y que se puede generar un complemento a lo que ya se viene haciendo. Voy a desarrollar un poco lo que es el diagnóstico convencional y lo vamos a comparar a lo que es la biología molecular en el diagnóstico de las lesiones exudativas para los patógenos que he mencionado recientemente: Neisseria, clamidia, micoplasma, ureaplasma y tricomona. Voy a comenzar con Neisseria, ¿sí? Esta bacteria es la de mayor prevalencia en el mundo como agente causante de infección de transmisión sexual, junto a Clamidia trachomatis. Normalmente en el laboratorio, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se basa principalmente en la tinción de Gram y en el cultivo. La tinción de Gram tiene una gran sensibilidad principalmente en pacientes varones sintomáticos, pero este diagnóstico tiene sus dificultades. ¿Cuáles van a ser? En primer lugar, cuestiones inherentes a la bacteria. Es una bacteria muy lábil, es sensible a condiciones ambientales, temperatura, desecación, a la oxidación, a la presencia de sustancias tóxicas, al consumo de antibióticos por parte del paciente, al uso de óvulos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto va a hacer que tengamos que tener mucho o ser extremadamente cuidadosos, tanto al momento de la toma de la muestra, como en el transporte, la conservación y el procesamiento, ya que si perdemos la viabilidad del microorganismo en cualquiera de estos pasos, vamos a tener como resultado un falso negativo, ¿sí? Y otro aspecto importante, que lo voy a recalcar todo el tiempo, es que normalmente, o la mayoría de las infecciones por este microorganismo, sobre todo las mujeres, van a cursar de manera asintomática. ¿Qué pasa con clamidia? Bueno, este patógeno es un microorganismo intracelular obligado. Esto va a dificultar su diagnóstico. ¿Por qué? No va a crecer o no va a ser posible cultivarlo en los medios de cultivo inertes que utilizamos normalmente en bacteriología. Para cultivarlo necesitamos un medio de cultivo celular, y es algo que no se utiliza de rutina en los laboratorios, no está disponible, no tenemos esa tecnología. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico hoy en día en los laboratorios? Se utiliza la inmunocromatografía, que es una técnica que también tiene sus limitaciones y que tiene que ver principalmente con cuestiones del microorganismo, que es intracelular obligado, y con que es una prueba que no es muy sensible en los pacientes asintomáticos, y el 90% de las mujeres con infección por clamidia la van a cursar de manera asintomática. Entonces, es una prueba que tiene sus cuestiones, ¿sí? Porque si estamos diciendo que para los pacientes asintomáticos la sensibilidad no es la óptima, y la mayoría de mis pacientes van a ser asintomáticos, bueno, tenemos ahí una falencia en el diagnóstico. Y en cuanto a micoplasma y ureaplasmas, que están dentro de los microorganismos que causan lesiones como uretritis y cervicitis, estos pertenecen al grupo de los molicutes, que son bacterias pequeñas que no tienen pared celular. Entonces, al no tener pared celular, la tinción de Gram no va a ser posible. Dentro de este grupo, el único que es patógeno per se, un patógeno primario, es el Mycoplasma genitalium, que está asociado a uretritis, a cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, entre otras patologías. Los otros dos microorganismos que son más importantes dentro del grupo, que son Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, en realidad son considerados parte de la microbiota normal del tracto urogenital.
tanto de varones, pero principalmente de mujeres. Entonces, encontrar estos microorganismos en el diagnóstico lleva a tener que hacer una interpretación de ese resultado, ya que son patógenos oportunistas. Pueden causar vaginosis bacterianas, uretritis, pero hay que evaluar en el contexto clínico de cada paciente, siendo que es microbiota normal. Actualmente, las técnicas con las que cuentan la mayoría de los laboratorios para su diagnóstico son las galerías colorimétricas. Estas galerías colorimétricas también tienen limitaciones. Principalmente, Mycoplasma genitalium, que es el microorganismo patógeno per se, es de crecimiento muy lento. Entonces el cultivo es muy poco sensible, demora muchísimo en crecer en cultivo. Las galerías comerciales que se disponen solo identifican Mycoplasma hominis y Uroplasma murialyticum. Y estamos diciendo que en realidad su presencia tiene que ser evaluada en el contexto de cada paciente, porque forman parte de la microbiota normal. Y además, como ya venimos diciendo, van a haber una gran proporción de infecciones asintomáticas donde estas pruebas van a tener baja sensibilidad en el diagnóstico. Por último, en cuanto a Trichomona vaginalis, que es el agente parasitario más prevalente a nivel mundial, el diagnóstico normalmente, como son parásitos, se va a hacer por microscopía en fresco o tinción en grano. Y como toda microscopía tiene sus limitaciones también. Tiene muy baja sensibilidad en los pacientes asintomáticos. La prueba en fresco se debe interpretar idealmente dentro de los 10 minutos de tomada la muestra. Es muy operador dependiente, depende de la experticia del operador. Y hay una gran proporción de pacientes asintomáticos. Entonces, frente a esta situación, las pruebas diagnósticas que tenemos, la inmunocromatografía, el cultivo, los métodos colorimétricos, la microscopía, tienen limitaciones. No solo que tienen que ver con la técnica en sí, sino también con la naturaleza de los microorganismos que estamos buscando en este grupo que causan lesiones exudativas. La bibliografía y las diferentes sociedades argentinas ya vienen recomendando en los últimos años la incorporación de los métodos moleculares para fortalecer el diagnóstico y el cribado en los pacientes, sobre todo para tricomoniasis, gonorrea, clamidia, trachomatis y micoplasma genitalium. Como ven, los métodos moleculares, si el entorno lo permite, son de elección para hacer el diagnóstico y tratar a los pacientes. Entonces, surge la biología molecular como una aliada en el diagnóstico. ¿Qué ventajas tiene incorporarla al diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual? En primer lugar, tienen muy alta sensibilidad y especificidad, ya que utilizan primers o cebadores que van a unirse a secuencias específicas del genoma de cada microorganismo. Va a ser muy difícil que tengamos reacciones cruzadas con otros patógenos, y la mayoría de los kits que están aprobados para utilización in vitro, para diagnóstico in vitro, está aprobada esta reacción cruzada y se sabe que es mínima. Entonces, esto permite que hagamos un diagnóstico muy específico y que sea muy sensible, lo que nos da la posibilidad de flexibilizar el manejo de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? No voy a requerir que el microorganismo esté viable porque no lo necesito cultivarlo. Entonces me permite tener, no sé, más amplitud térmica para conservar la muestra, ser más tolerante en los tiempos, más tolerante en la forma de toma de muestra, porque por más que sea una muestra que capaz que no es la ideal, yo puedo llegar a recuperar el microorganismo de esa muestra. Incluso en algunos países se está hablando de la autotoma de muestra. Tengan en cuenta que es una muestra muy invasiva, ¿sí? Y muchos pacientes son reacios a veces a la toma de muestra, entonces la posibilidad que se la puedan tomar en su casa es muy bueno y es una ventaja que nos da la biología molecular. Por otro lado, nos va a permitir diagnosticar la presencia de patógenos que sean difíciles de aislar, como por ejemplo clamidia, que es no cultivable, o los micoplasmas, que son de cultivo muy prolongado. Nos entrega resultados en horas, cuando todos sabemos lo que demora el cultivo, ¿sí? Y en el mercado tenemos disponibles plataformas multiplex. ¿Qué quiere decir esto? Son plataformas que con la misma muestra nos permite investigar incluso hasta 20 patógenos simultáneamente. No necesito una nueva muestra, que para el paciente, como es una muestra incómoda, también es algo positivo. Elimina la subjetividad del operador, que esto tiene que ver mucho con la microscopía, y como
aspecto muy importante, me permite estudiar los asintomáticos, que como lo veníamos viendo, la mayoría de las técnicas llamadas convencionales para el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual tienen baja sensibilidad en el diagnóstico de los individuos asintomáticos. Bueno, esto es todo muy lindo, pero lógicamente no es todo color de rosas. También tiene desventajas, que las tenemos que conocer y saber que no es la panacea, ¿sí? O sea, las desventajas, yo creo que las dos más importantes son estas. Primero, que no podemos evaluar la susceptibilidad antibiótica, que es un factor importantísimo, sobre todo para gonorrea. ¿Qué es lo que pasa? Existen kits que nos permiten evaluar la presencia o ausencia de genes o cassette de genes asociados a resistencia antimicrobiana. Pero no tenemos que olvidarnos que genotipo no es lo mismo que fenotipo. Y muchas veces la presencia de un gen asociado a resistencia no implica que esa bacteria tenga fehacientemente esa resistencia, manifiesta, ¿sí? Entonces, siempre va a ser un gold estándar la técnica que utilizamos siempre para evaluar la susceptibilidad, que es el antibiograma. No lo va a reemplazar nunca. Por ahora no lo va a reemplazar. Y por otro lado, es difícil evaluar la cura. Es una gran herramienta porque al ser tan sensible y al no necesitar que el microorganismo esté viable, puedo estar en una situación de que mi paciente está bajo tratamiento, está respondiendo al tratamiento, pero queda genoma residual de ese microorganismo que ya no es viable y yo lo voy a detectar mediante biología molecular, entonces la prueba me va a dar un falso positivo. Es por esto que en realidad no se la plantea la biología molecular como un reemplazo de lo que ya se viene haciendo. En realidad es un complemento. Cuando en muchas situaciones, en el estudio de la embarazada, en el estudio de la pareja infértil, en el estudio de poblaciones de riesgo, de aquellos pacientes que hacen infecciones a repetición con cultivos negativos, en hombres que tienen sexo con hombres, hay muchas poblaciones en las que realmente es importante, y se está hablando mucho de lo que es el cribado en la población joven, de 19 a 45 años, donde tenemos altísimas tasas de infecciones de transmisión sexual, para poder captar a los asintomáticos, tratarlos y lograr de esa manera controlar la transmisión. ¿Cuál es la muestra para el estudio por biología molecular de estas infecciones? Bueno, como causan uretritis y cervicitis, en el caso de la mujer vamos a tener hisopado cervical o hisopado vaginal. Es importante que el hisopo sea siempre de dacrón y vástago de plástico, porque tanto el algodón como la madera son inhibidores de la PCR. Lo bueno es que, al ser tan sensible la técnica y no requerir que la muestra sea conservada en condiciones extremas, puede estar 24 horas a temperatura ambiente, una semana en heladera en tubo seco, y podemos trabajar bien esa muestra después. Eso facilita muchísimo la conservación, todo lo que es la logística del traslado de la muestra a los centros de procesamiento. Si tiene una preparación previa de esa mujer, debe tener una abstinencia sexual de 48 horas, se prefiere que no esté consumiendo antibióticos ni óvulos, por ejemplo, pero no se la va a descartar esa muestra porque esté consumiendo antibióticos, justamente porque la técnica no busca que esté viable el microorganismo, ¿sí? Para el caso de los varones, que el cuadro clínico es una uretritis, la muestra, la más representativa va a ser el hisopado uretral. Pero los varones, a diferencia de las mujeres, comparten el tracto genital con el tracto urinario. Entonces, es una muestra viable la orina de primera porción. Todo lo que es la preparación previa del paciente es similar a la mujer. En el caso de la orina primera porción, sí es importante que tenga un mínimo de retención, o idealmente que sea la primera de la mañana, y que junte 10 mililitros de la primera porción de la orina. No más, porque podemos estar diluyendo esa muestra. En esos primeros 10 mililitros, la orina arrastra los patógenos, o sea, los microorganismos y las células de descamación que se encuentran en la porción distal de la uretra. Y esa muestra es suficiente para el estudio por biología molecular. Muchas veces al laboratorio nos llegan muestras de semen. Y la realidad es que sí las podemos trabajar, pero preferimos no. El semen tiene inhibidores de la PCR, hay controles que uno puede llevar a cabo para saber que la reacción no está inhibiéndose, pero no es una muestra ideal en el caso del estudio de las infecciones de transmisión sexual. Además, es mucho más fácil en un varón que por ahí es reacio a la toma de un hisopado uretral, tomar una orina de primera porción que tomar una muestra de semen.
Una vez que esta muestra, este hisopado, llega al laboratorio, que puede llegar en un tubo seco, es resuspendido en solución fisiológica estéril. Pueden usarse medios de transporte, pueden usarse medios de cultivo especiales para biología molecular, pero con solución fisiológica estéril estamos bien, o sea, no es necesario gastar más. Y ese hisopo se vortexea para que se despeguen o se desprendan esas células que están adheridas al hisopo, pasen al medio líquido. A partir de ese medio líquido se hace la extracción de los ácidos nucleicos. Existen en el mercado muchas plataformas automáticas de extracción que utilizan bit magnéticas, que son muy buenas, pero también existen columnas y también funcionan bien. Siempre que esté probado para el diagnóstico in vitro, que sea IBD, anda bien. Una vez extraído el ácido nucleico, se sigue con la reacción en cadena de la polimerasa por real time, que también tenemos kits comerciales que están aprobados para IBD, hay kits que detectan un solo patógeno y otros que son multiplex. Cada laboratorio pone a punto lo que le sirve, lo que su población le está pidiendo. Sí es importante una puesta a punto, porque independientemente de los puntos de corte que informe el fabricante, es importante setear los puntos de corte para el laboratorio. Y por último, se hace la interpretación del resultado. Si tenemos una curva de fluorescencia, es porque el genoma del patógeno estaba presente en la muestra y fue detectado. Algo importante a tener en cuenta cuando se hace biología molecular es priorizar aquellos kits que cuenten con controles endógenos. ¿Qué es un control endógeno? Es una secuencia que va a levantar, perdón, un primer o un cebador que va a buscar una secuencia propia de nuestras células. De esa manera, yo me aseguro que si el paciente es negativa su muestra, es porque realmente no está infectado y no porque hubo una muy mala toma de muestra, ¿sí? Porque sí, hay células propias, si levanta un gen endógeno, es porque la muestra tenía células, tomó células, entonces es una muestra aceptable. Bueno, eso en cuanto al procesamiento. Desde el laboratorio quisimos poner a punto, en realidad, pero poner a punto no, perdón, quisimos corroborar todo lo que está publicado, de que todas las técnicas convencionales de alguna manera son poco sensibles para el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual y hay mucho que se escapa al diagnóstico. Y lo que hicimos fue, a partir de 28 muestras de hisopados endocervicales, se las evalúa en forma paralela, tanto por las técnicas convencionales para clamidia, micoplasma, Neisseria, tricomonas, como por biología molecular. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. En un 57% de los casos, las muestras fueron negativas y coincidentes por ambos tipos de metodología, por el diagnóstico convencional y por el diagnóstico molecular. En un 7% fueron coincidentes y positivas, y en un 36% solo fueron positivas por real-time PCR, para estos 6 patógenos. Es decir, que estamos frente a un importante subdiagnóstico, es una realidad el subdiagnóstico en nuestro medio, y nos llamó mucho la atención que hay una gran proporción de coinfecciones, y clamidia es el patógeno que se ve con más frecuencia, como subdiagnosticado. Este trabajito lo presentamos el año pasado en las jornadas argentinas de microbiología, y también en las jornadas del Sanatorio 9 de Julio, y tuvo una muy buena aceptación por parte de la comunidad médica, ya que a veces es una herramienta que no está tan divulgada o no es tan conocida, que está esta posibilidad de buscar otra herramienta para hacer el diagnóstico en estas personas donde no logramos un diagnóstico asertivo. Como dije, la pandemia ha obligado a que adquiramos la tecnología. Entonces es momento de implementarlas en otras infecciones. Y qué mejor que implementarla en infecciones de transmisión sexual donde tenemos una beta, tenemos una falencia a suplir. Para poder cortar la cadena de transmisión, el primer paso es un diagnóstico certero. Con esta frase me despido, les dejo la bibliografía y les agradezco muchísimo la atención y bueno, y les deseo a todos un muy feliz día del bioquímico. Y claro que estoy abierta a preguntas. Gracias, Buenísimo, Jimena. Jimé. Muy, bueno, muy claro como siempre. La verdad que es un gusto escucharte hablar con tanta didáctica y con tanta pasión sobre el tema. Así que
Nada, primero que nada, muy agradecidos por habernos compartido toda esta información y lo valioso que es y para analizarlo de muchas aristas. Porque, bueno, primero que nada, como lo venimos viendo en todas las presentaciones de los profesionales que han venido en estos días, la relevancia que tiene nuestra profesión en el diagnóstico y, por Totalmente. supuesto, en la resolución de los problemas, no solamente clínicos de los pacientes, sino en el rol social que cumplimos. Porque como estás mostrando vos, hay ausencias de programas, de cribado, es verdad, pero ¿por dónde van a pasar? Sí o sí tienen que pasar por un laboratorio y por la calidad de un laboratorio para poder que sean eficientes cualquier tipo de programa que pueda surgir. Y Y también bueno, creo que es importante que seamos más activos como bioquímicos en transmitirle al médico también, porque a veces uno por ahí se queda del lado del laboratorio aceptando la orden que te llega. Y nos cuesta a veces proponer algo, ¿no? Proponerle al médico otra opción. Entonces, está bueno animarnos a buscar alternativas a problemas que estamos viendo en el laboratorio, porque uno lo ve, uno sabe que el paciente viene con síntomas a repetición y no logra dar con un diagnóstico, por ejemplo. Y bueno, exactamente. hay otras cosas. Sí, Exactamente, sin duda creo que la intervención nuestra o la lucha nuestra que siempre está justamente es poder imponer nuestro conocimiento, que lo tenemos y muy fuerte, en lo exacto, que son los direccionamientos del equipo de salud. No totalmente. solamente tiene que caer en la mano de una sola persona, también es mucha responsabilidad para un médico no poder resolver una situación si nosotros, de nuestro lado, no aportamos. Y también, de aparte del otro lado, que nos abran la puerta, sin duda, es un equilibrio que se tiene que mantener. Y Sí, bueno, por supuesto que toca este tema a muchas poblaciones. Hablabas de poblaciones de jóvenes que, por supuesto, la desinformación o muchas veces la imprudencia llevan a aumentar los casos o la falta de recursos para poder acceder a métodos de prevención y el desconocimiento. Y por otro lado, a una población muy grande también y que aumenta con el tiempo, que es la población fértil que busca ampliar su familia y no puede y se dan totalmente. con diagnósticos que no se dan, resultados negativos y muchas veces son causas de estos subdiagnósticos que estamos enfrentando y bueno, creo que es una herramienta muy importante, como dices vos, para ampliar el diagnóstico. Sin Sí, duda, hoy en día la evaluación de la pareja infértil es algo que se hace siempre la búsqueda de estos patógenos. Y muchas veces lo que es la clamidiasis, que tiene muchas implicancias en no poder lograr después un embarazo, son infecciones pasadas por clamidia que pasaron totalmente desapercibidas, esa paciente nunca se dio cuenta y 5 años más tarde está viviendo las consecuencias de no poder lograr un embarazo. Y a sin veces duda. el laboratorio no llega al diagnóstico, cuesta mucho llegar al diagnóstico. Se derivan esas muestras a otras provincias. Bueno, hoy en día la verdad que ya no hace falta que derivemos a Buenos Aires, podemos buscar opciones más cerca, ¿sí? Pero está esta posibilidad. Por eso digo yo que la pandemia, de alguna manera, ha sido una oportunidad. Ha traído mucha cola todo lo que ha pasado, la verdad que ha sido muy feo, pero a los laboratorios nos ha dado la oportunidad de obligarnos a equiparnos. Algo que por ahí uno Totalmente. decía, claro, la biología molecular no es accesible. Hoy en día cada vez es más accesible. Por Realmente es supuesto, más accesible. sin Sí, duda, y ahí es donde vamos. sí, Muchas veces las adversidades hacen que podamos salir adelante con estas cosas y bueno, por supuesto que la formación y la implementación por parte de los profesionales de adquirir nueva tecnología y nuevos conocimientos van a hacer que se puedan cerrar todas esas brechas, porque por supuesto, como pasa en todos lados del mundo, en las zonas más desprotegidas muchas veces son las que mayor impacta, digamos, la falta de inversión y demás. Si vamos en el sí. caso de personas que pueden adquirir alguna infección de transmisión sexual. No estoy diciendo que sean únicos, sino que las estadísticas a veces muestran eso. Ahora, Así bueno, que un dato sí, de color, hay un programa nacional de PrEP, o sea, de profilaxis preexposición para pacientes que se encuentran como en mayor riesgo de adquirir HIV, y dentro de ese programa se establece la búsqueda cada 6 meses por biología molecular de clamidiasis. O mira, sea, solamente le van a entregar el PrEP a aquellos pacientes que cumplan con este requisito, justamente para que no sea una herramienta para que dejen de cuidarse y para claro, monitorear esta transmisión sexual. O sea, cada vez
va a ser más asequible, digamos. Totalmente, Sí. buenísimo. A ver si a Bueno, alguno de los colegas le surgió alguna pregunta. Y bueno, por supuesto que también, como ha dejado la doctora, los correos o a través del así. Colegio de Bioquímicos puede contactarla por si le quedó una pregunta después o quiere hacerle algún tipo de pregunta técnica un poco más adelante. Así que bueno, no sé, Si esperemos que a tienen ver si alguna surge duda, alguna. Creo que ha sido demasiado clara, Jime, como siempre. qué bueno. Em, Acá es la única pregunta que yo estoy viendo es preguntan cuál es el costo aproximado de un equipo de PCR. Son muy variables dependiendo de las marcas, pero entre, por tirar un número, entre 30.000 y 50.000 dólares. Sí, son. Pero muchas empresas dan opciones a comodato, o sea, eso es comprando el equipo. Muchas empresas dan opción a comodato que uno no compra el equipo, lo que hace son contratos por cantidad de reactivos, que Claro, en realidad es como se manejan muchos cualquier tipo de laboratorios. Sí, automatización. sí. Perfecto. Bueno, Jimé, me decías, aquí algo que me llamó la atención, las tomas de muestras muchas veces, creo que una de las ventajas es esa, que se Sí. puede la muestra ser viable, no necesitas ningún medio de transportes y demás. Pero No, no en es o sea, cuanto, uno puede gastar, pero realmente no es necesario, no es claro, necesario. Sí. Lo bueno que pero por ahí yo lo encuentro es que uno la puede mantener o conservar mucho tiempo a temperatura ambiente con la heladera. No necesitas un freezer -20, no necesitas inmediatamente guardar en la heladera, claro, que por ahí para el cultivo de gonorrea tenés que tener un montón de cuidados para no no, ni perder la hablar. virilidad. Mi pregunta era enfocada a la toma de muestra, porque por supuesto que tiene que ser el profesional avesado para saber Sí. poder ubicar bien un cuello de útero y demás. Y puede haber Idealmente posibilidad. lo tiene que tomar el médico. Eso es lo ideal, Exactamente. ¿sí? O sea, en el momento de los controles, bueno, eso es lo ideal. Lo ideal es que lo tome el médico. Pero los laboratorios hacen toma de estos hisopados para bacterios con espéculo. Sí, Y bueno, el varón con el hisopo, o sea, sí se hace. Siempre es importante preguntarle si está embarazada o no a la paciente, en el caso de las mujeres, porque en ese caso no se recomienda el hisopado endocervical. Y no sé si te acordás que yo nombré que también se está usando mucho lo que es esta técnica para para las muestras tomadas por los pacientes. O ah, sea, se hacen hisopados vaginales y también sirve. Entonces, la muestra ideal es el hisopado exoendocervical, pero un hisopado claro. vaginal tomado por el propio paciente o un hisopado uretral tomado por el propio paciente también da un buen rédito. Mira, bueno, Sí. como, como con el COVID en su Ajá. momento. Aquí la doctora Murki consulta cuánto es el costo aproximado de cada determinación. Eso también es bastante variable, depende qué kit esté utilizando uno, porque si son esos kits multiplex que por ahí detectan muchos patógenos, a veces se encarece, pero en realidad a la larga te cuesta más barato porque detectas en una sola muestra 6 patógenos, 9 patógenos, 12 patógenos. Entonces eso es muy variable, pero más o menos rondan eh, los $25 por determinación para Claro. multiplex, más o menos, de entre 3 y 6 patógenos. Y si uno por ahí dice, sí, $25 es bastante. Muchas de estas determinaciones están nomencladas, o sea que las cubren las obras sociales, que por ahí son cosas que a Bien. veces los pacientes no saben o los médicos no saben. Y si uno se pone a evaluar el costo de hacer el diagnóstico de cada patógeno por separado, es más que el costo de la PCR multiplex, por ejemplo. Bueno, ¿Se eso es entiende? un gran dato a nivel operativo, Sí, el porque tiempo, con sus limitaciones. O sea, si necesitamos un antibiograma, realmente no lo vamos a tener que hacer igual. O sea, por eso también uno claro, se lo plantea como un complemento. exactamente. Bueno, no sé si algún otro de los colegas tiene alguna duda. Bueno, parece que si no vamos a esperar, si no vuelvo a repetir, se pueden contactar lo que vaya surgiendo. Jime, nuevamente, en nombre del Colegio de Químicos de Salta, te agradecemos enormemente por tu participación,
por darnos algo tan valioso como es tu tiempo y tu conocimiento. Y bueno, estamos muy agradecidos con eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. La verdad que creo que estos momentos así de intercambio deberían ser más frecuentes, ¿no? Entre los bioquímicos, porque Pero por son muy supuesto. enriquecedores. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, de nuevo.